probable que el presidente en esta oportunidad tampoco diga algo. Efectivamente, Mabel, buenos días. Buenos días, doctor Caro. Acá lo que tenemos es una citación al presidente en calidad de imputado, y yo creo que acá, siguiendo ya la regla que él mismo está utilizando, va a guardar silencio. Entonces, en esta investigación por el caso del biodiesel y en la otra investigación por la que ha sido citado, que es el caso Mariano González, así lo han llamado, por presunto encubrimiento personal, por los cambios de los cuerpos de inteligencia, lo que tenemos es carpetas fiscales a nivel de la Fiscalía de la Nación abiertas, donde la declaración del presidente es un acto de defensa y por lo tanto él no está en la obligación de declarar, puede guardar silencio, siguiendo, digamos, el patrón que ya ha tenido en otros casos, pero además ejerciendo un derecho constitucional, que es el que le correspondería. Sí. Pero es un derecho constitucional, pero que políticamente y en cuanto a conducta procesal, nos han indicado, también podría afectarlo. Eso es un poco relativo, porque desde el punto de vista constitucional, ya el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema han dicho que el imputado tiene derecho a guardar silencio. Hay toda una discusión más bien aparte de si puede mentir sin consecuencias legales o no, pero es otra discusión. Pero guardar silencio, digamos, está dentro de lo permitido. Eso es muy distinto en el caso de los testigos, que sí tienen el deber de declarar y declarar con verdad, ¿no? Entonces, su silencio no puede ser interpretado, ya la Constitución es clara, como un acto, digamos, que pueda significar encubrir su responsabilidad, ¿no? Pero desde luego que los jueces no solamente deciden con la ley y la Constitución, ¿no? También tienen percepciones, valoraciones, y dentro de eso, digamos, aunque no lo puedan poner en una resolución, en una sentencia, cuando una persona guarda silencios ante tanto cúmulo de pruebas, para ellos en su mente, aunque no lo pongan en el papel, puede ser un indicio de culpabilidad en términos prácticos. Ahora, lo que dice usted vale para todo justiciable, pero aquí estamos ante el jefe del Estado que tiene un mandato específico frente a las instituciones y entidades judiciales y que además de eso es un político que prometió en campaña el no hacer uso de las inmunidades que la Constitución concede al presidente. De manera que no es el ciudadano Pedro Castillo que está haciendo esta diligencia, sino un hombre que ha sido elegido con ciertas promesas y que tiene ciertas tareas definidas por la Constitución. Quiero que nos comente esa doble calidad, por favor, doctor Caro, después de una breve pausa que nos permita escuchar a los anunciantes de RPP. A las 8:19, hace pocos minutos ha llegado el presidente Pedro Castillo a la sede de la Fiscalía. Tenemos una grabación que nos permitirá ver los momentos en que ha llegado justamente a prestar declaración sobre 2 de las 6 causas judiciales que hay abiertas sobre él. Lo que llama la atención, y eso es una consulta al doctor Carlos Caro que está con nosotros, es que ha llegado solo, sin sus abogados. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer en una diligencia judicial de este tipo si uno va solo, sin sus abogados? Esperábamos que llegaran tanto Benji Espinosa como el doctor Pachas, aunque uno de ellos es también abogado de la primera dama, que tiene una diligencia dentro de poco también, ¿no? Claro, la declaración del imputado debe de realizarse en principio en presencia de su abogado. Si es que el abogado no concurre, puede ponérsele un abogado de oficio, eso también es una posibilidad, pero en caso sus abogados no lleguen y el presidente no quiera declarar y yo no voy a declarar, aunque guarde silencio, ¿no? Claro. Y él decir, quiero que lleguen mis abogados, si no, no declaro, van a tener que reprogramar la diligencia. ¿Una vez más? Una vez más tendría que reprogramarla. Ya no sería un hecho imputable al presidente, sino a los abogados. Y la Fiscalía podría emitir un apercibimiento de que si la próxima no vienen, pueden sustituirlos o deberán ser sustituidos por otro abogado del presidente, ¿no? Él podría, es decir, el interrogatorio debe iniciarse con un abogado, ya sea el que le representa o el de oficio. Exactamente. Se lo pregunto porque quizá la respuesta será, bueno, no voy a declarar, pero aún diciendo no voy a declarar, necesito un abogado. Exactamente, porque se supone que el abogado le aconseja que lo mejor para ese caso concreto es guardar silencio. Y vamos a decirlo así, es una suerte de consentimiento informado, ¿no? Entonces, han habido casos donde los imputados han declarado sin la presencia del abogado, pero si de ahí surge algún elemento que implique su culpabilidad, eso tiene un uso muy relativo, porque para los tribunales una declaración sin abogado no tiene toda la validez correspondiente. Bueno. En todo caso, estamos ante posibilidades serias de que todo esto sea una puesta en escena teatral, ¿no?
Esperemos que no, esperemos que no sea, digamos, una maniobra dilatoria que pueda verse en el caso concreto. Bueno, los casos que debían verse ahora eran dos. Uno que es entre los más antiguos, que es la compra de biodiesel. ¿Qué es lo que está en juego en ese caso? ¿Qué es lo que la Fiscalía reprocha a Pedro Castillo respecto de eso? Recordemos que ese caso surge a fines del año pasado. Es un caso por colusión desleal, contratación pública. Gana una empresa que, a juicio de la Contraloría, que ya emitió un informe, es una empresa que había sido favorecida en el proceso de la licitación con el cambio de bases, ¿no? Por ejemplo, se habían puesto exigencias para restringir la competencia, tanto a nivel internacional como local. Se excluyeron a los competidores internacionales, solo se quedaron los locales, hicieron un cambio de las bases en las últimas horas para que solamente pudiera ganar una empresa. Y curiosamente es la empresa cuyo representante estuvo reunido en Palacio de Gobierno con el presidente, con Karelyn López, que tenía los contactos con el que era en ese momento presidente del directorio de Petroperú, y una serie, Samir, digamos, de situaciones. Abudayé, ¿no? Exactamente, la empresa del señor Abudayé, y desde luego la participación del presidente, según la Fiscalía, tiene que ver con estas reuniones que se han gestado en Palacio coetáneamente al momento de la licitación pública. Ese es el dato que tiene la Fiscalía como punto de partida, más luego las declaraciones de Bruno Pacheco, de la señora Karelyn López, del propio señor Villaverde, que ha declarado sobre todo estos el temas. mismo Petroperú admitió que hubo irregularidades porque canceló el contrato. Sí, justamente a víspera de la Navidad sacaron una resolución dejando sin efecto el contrato solamente por el impacto público, lo cual no es algo jurídico porque la ley de contratación pública no dice que se pueda dejar sin efecto un contrato por el impacto público o lo que diga la prensa, sino porque ha habido alguna irregularidad que no la pusieron en el comunicado o en la resolución respectiva. Ahora, yo pienso que ese caso es relevante porque expresa muy claramente cómo estas complicaciones judiciales le han hecho daño a la más importante empresa peruana, Petroperú. Recordemos que la firma auditora se negó a establecer los estados financieros porque lo que descubrió es un desorden y un ocultamiento de piezas que se produjeron bajo la gestión del por entonces presidente de Petroperú, Hugo Chávez, el Hugo Chávez peruano, ¿eh? Pero estamos ante un daño constante a la administración pública y las empresas de todos los peruanos, la más importante de las cuales es Petroperú, por intereses económicos privados. ¿Esa es la situación? Sí, efectivamente. A fines del año pasado, la auditora Pricewaterhouse, ¿no? Declinó, por lo menos en un primer momento, creo que se recompuso luego la relación. Cuando cambió el presidente. Exactamente, porque le estaban exigiendo que todos los informes sean informes que guarden confidencialidad, como una suerte de decir, oye, si encuentras algo, no se lo cuentes a nadie. Queda ¿no? entre nosotros y Claro. con Pedro Castillo. Y eso es algo que la auditora, conforme a sus buenas prácticas, no podía aceptar y consecuentemente no se dio, digamos, la evaluación que tenía que darse en ese momento. Y a mí me parece bien, porque una auditora tiene que actuar con un perfil absolutamente profesional y peor aún si estamos hablando de una empresa pública. Estamos hablando del Estado, dinero del Estado, una inversión pública cuantiosa, donde se exige, digamos, un régimen de transparencia mínima. Claro, ahora pasemos a la otra orilla, ¿no? Porque hay investigaciones, vamos a ver si es que finalmente el presidente declara o no, pero a su vez el entorno del presidente, los abogados Ronald Atencio y Raúl Noblecilla, han interpuesto una denuncia penal contra César Acuña y Lady Camones, entre otros, ¿no? Lo señalan en esta denuncia que ya han presentado ante la fiscal de la Nación como parte de una organización criminal y detectan, ellos dicen, los siguientes ilícitos penales: tráfico de influencias, colusión simple y agravada, inducción a no votar o hacerlo en sentido determinado, peculado doloso y culposo y otros delitos de persecución pública. Esto a raíz del audio en donde, a ver, en buena cuenta se escucha al presidente del partido APP decirle a Lady Camones que tiene que pasar rapidito una ley para que se cree un distrito y que eso lo iba a favorecer a él como en esta contienda al gobierno regional. Sí, acá esta denuncia seguramente va a dar lugar a una apertura de investigación, quizás incluso a dos, porque la señora Lady Camones es aforada, tiene derecho a ser investigada solo por la fiscal de la Nación, y por otro lado la señora Acuña no tiene ningún fuero especial. Posiblemente se abran dos carpetas. Pero yendo al fondo, hay un tema ahí que tendría que probar el denunciante, porque para que haya tráfico de influencias se requiere la venta de influencias, es decir, que la señora Camones, por ejemplo, o el señor Acuña
le hayan vendido las influencias a alguien, en el sentido de, oye, yo voy a lograr que esa ley se apruebe a cambio de algo. La ley es clara en el sentido a cambio de que él gane, porque él lo prometió, ¿no? Él prometió que iba a crear, iba a interceder para crear este distrito. Sí, ojo, pero acá la relación tiene que darse entre el vendedor de influencia y el que la compra. O sea, yo, por ejemplo, voy y le digo a un cliente, oye, yo conozco al alcalde, yo tengo la capacidad de lograr tu licencia y a cambio tú me das un honorario. Ajá. Algo así. Entonces, alguien le tiene que dar. Entonces, hablamos de plata. De dinero, una prestación económica, o incluso como en el caso de Jacqueline Beltrán, la Corte dijo que el mantenimiento de la relación sentimental podía ser considerado una contraprestación, pero algo que te dé alguien. En este caso, si es ganar los votos, no es un tema que pueda responder directamente a una contraprestación que te da quien te está, digamos, comprando la influencia. Entonces, va a haber investigación, pero va a haber esa limitación donde los abogados tendrían que probar eso. Y en el caso de la colusión, que es el delito más grave de esta lista, lo que tendrían que probar es que esto ha tenido relación con contratos públicos, porque el delito del 384 del Código Penal sanciona la colusión entre particulares y funcionarios para ganar una licitación, ganar un contrato, una obra. Y no sé si en los audios esto surja, ¿no? En los audios lo que él dice señala que hay cierta cantidad de electores, ¿no? Que son importantes para su victoria como gobernador regional. Efectivamente, y eso tal vez nos puede poner más bien en el escenario de los delitos electorales. Hay que recordar que el propio señor Acuña ya ha tenido investigación precisamente por el famoso caso de plata como cancha. Dádivas. Claro, y si le dan ese enfoque, ya va a tener que probarse si efectivamente ha habido acá una suerte de clientelismo. ¿Y a quién corresponde ahí hacer la denuncia? A ver, las denuncias son de oficio, entonces aunque lo haga un privado, como los abogados que la han planteado, la Fiscalía puede abrir una investigación. Evidentemente, esto puede venir de la mano en el camino con un informe de la OMPE o un informe del Jurado Nacional de Elecciones para ver si es que ha habido una infracción a la legislación electoral en efecto, pero yo no creo que sea algo que se resuelva rápido porque como son audios, los audios tienen que pasar peritaje, tiene que verse si se han sido editados, con lo que podría suceder tranquilamente que la campaña electoral siga su curso. Ahora, a propósito de campaña, el día de ayer el primer ministro Aníbal Torres ha hecho denuncias contra César Acuña en tanto que candidato. ¿Se puede considerar que eso es una injerencia del Poder Ejecutivo en la campaña electoral? ¿Eso es un delito diferente? Quisiera que nos conteste sobre este punto específicamente después de una breve pausa, doctor Carlos Caro. Bueno. De manera que ya sabemos, Mabel, hay por una parte la primera dama que no tendrá sesión judicial hoy por la prohibición de salir al extranjero, mientras que el presidente Pedro Castillo se halla con su abogado, el señor Pachas, en sede de la Fiscalía. Vamos a ver si es que contesta sobre las dos causas fiscales que deben ser vistas hoy. Entre tanto, tenemos una polémica de otro tipo por las afirmaciones sostenidas ayer por el primer ministro Aníbal Torres, quien ha denunciado a la Fiscalía, quien ha denunciado a la Defensoría, quien ha denunciado a la prensa independiente y ha denunciado al candidato César Acuña por el audio, pero está incurriendo aparentemente en un delito explícitamente definido en los códigos, que una autoridad pública no puede participar en la campaña electoral, que es lo que él ha hecho al sostener que el señor Acuña ha cometido delitos. Explíquenos, por favor, cómo ve usted esta situación, abogado Carlos Caro. Sí, acá lo que tenemos es un acto de injerencia en la campaña electoral, donde los funcionarios públicos, y especialmente del más alto nivel, como en este caso es el presidente del Consejo de Ministros, tienen un deber de neutralidad. Y es por esa razón que el artículo 346 de la ley electoral prohíbe expresamente a toda autoridad de todo rango realizar actos que puedan significar favorecer o denigrar un candidato. Y en este caso, lo que ha planteado el señor Aníbal Torres Vázquez es que el señor Acuña no participe en las elecciones, que sea excluido por el jurado correspondiente, y eso es algo que viola flagrantemente la regulación electoral, y eso es un paso para poder también evaluar si hay acá un delito, porque el delito de abuso de autoridad, por ejemplo, sanciona todo acto del funcionario que haciendo uso de su cargo perjudica a alguien a través de acciones arbitrarias. Claro. Es decir, de las instancias de ya sea el Jurado Electoral Especial o Jurado Nacional de Elecciones podrían salir denuncias de oficio tanto para la presidenta del Congreso, ¿no? Lady Camones, entiendo César Acuña, y también el primer ministro.
por un acto de injerencia en el proceso electoral, y eso, además de poder ser abuso de autoridad, puede tener significado dentro de los delitos electorales, que hay muchísimo dentro del Código Penal, dentro de la propia legislación electoral, y que sancionan también al funcionario que favorecen una elección o perjudica un candidato. Señor Caro, hay un punto judicial que yo quisiera que nos aclare, que es el uso de audios indebidamente realizados e indebidamente difundidos. Porque este tema se viene discutiendo cada vez que no le conviene a alguien que se usen. Cuando le conviene que se usen, todos están de acuerdo. Pero ¿qué cosa es lo que la ley decide respecto del uso de un audio que contiene, como es en este caso, noticias que tienen un interés público evidente? Sí. Acá lo que tenemos es una jurisprudencia variopinta a nivel de los tribunales, Corte Suprema, Tribunal Constitucional, pero donde al final la famosa regla, según la cual las interceptaciones o grabaciones ilegales no pueden ser prueba, es una regla que ha ido desapareciendo. Ya decía un profesor español fallecido, Miranda Stampres, que estamos acá ante una suerte de zombie proof, ¿no? Una suerte de una prueba que está viva y no está viva a la vez, ¿no? Porque finalmente cuando se usa para acreditar delitos, infracciones legales, éticas o, como usted ha dicho, hechos de importancia pública, y evidentemente acá lo estamos, porque es un tema político, más allá de si es delito o no, entonces se flexibiliza y ningún juez se atreve a excluir la prueba del proceso y la valida. Pero para validarla no hace falta solamente tener el contenido del audio. El contenido del audio tiene que ser sometido a una pericia, especialmente para ver si ha sido editado. Pero en este caso parece que reconocen los propios interlocutores. Claro, si ese es la realidad. Igual la Fiscalía lo tiene que hacer, porque los interlocutores, para reconocer, tienen que hacer un reconocimiento en un acta fiscal. No basta con que lo hagan a nivel público, o por acción u omisión, o el que calle otorga, tienen que hacerlo a nivel público, e incluso podrían reconocerlo en una primera instancia, y si el caso avanzara en el juicio oral, decir, no ha habido pericia, y si no ha habido la pericia, la ya prueba, no lo reconozco. Exactamente. Bueno. Entonces, es algo que la Fiscalía de todas maneras hace para, digamos, proteger la prueba. A ver, y en conclusión, un poco retomando esta denuncia hecha, repito, por los abogados del entorno del presidente Castillo, tanto Noblecilla como Atencio, ¿tiene sentido? ¿Tiene pies? ¿Tiene cabeza? Denunciarlos por tráfico de influencias, inclusive ellos han presentado el esquema de una organización criminal a los que ellos mismos han bautizado como influencias como cancha, y han hecho todo el organigrama, ¿no? En donde César Acuña está como líder de la organización criminal. Sí, bueno, yo creo que es una banalización del concepto de organización criminal. Aquí hay solamente 2 audios, y lo que se tiene que analizar es si eso calza dentro de los delitos que ellos están invocando. En el caso de tráfico de influencias, como decía hace un momento, hay muchas dudas porque no hay, digamos, alguien que venda las influencias, alguien que las compre, ofrezca algo a cambio de ello. Y lo de la colusión tampoco está claro porque no hay de por medio referencias a obras o licitaciones públicas. Más bien, como decía, esto podría tener algún significado desde el punto de vista electoral. Lo que tendría que indagar la Fiscalía, de ser el caso, es si ha habido acá un acto, tipo el caso Plata como cancha, es decir, ha habido un acto en virtud del cual se está buscando comprar votos a través de la aprobación de este proyecto de ley. Todo ese trazo tendría que ser investigado por la Fiscalía para ver si tiene un caso. Entonces, estamos ante un tema que podría tener más un significado electoral que un significado, digamos, de otra naturaleza. Electoral significa que el Jurado Nacional o eventualmente el Tribunal Ético Electoral deberían pronunciarse. Exactamente. Estos órganos son los llamados en primera línea, y de acuerdo a lo que ellos analicen desde el punto de vista de lo que es la regulación electoral, que incluye la parte ética, puede la Fiscalía ver si vale la pena formular un caso, ¿no?, por algún delito electoral. Muy bien.